El salón entero contuvo la respiración cuando él cruzó la puerta. Las copas se detuvieron en el aire, los susurros murieron en la garganta, y toda esa gente elegante giró la cara como si una ráfaga de viento hubiera entrado con él. Y entonces, con esa voz grave que cortaba cualquier conversación, el duque habló bien fuerte para que todo el mundo lo oyera. Encontré a mi esposa. Y listo. Se había soltado la bomba. Antes de que nos clavemos en esta historia, déjame un comentario con una calificación del 1 al 10 y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Que este momento traiga reflexión y emoción a tu corazón. La noche había comenzado como cualquier otra fiesta de la alta sociedad. La casona de la familia Ramírez estaba impecable, con esos candelabros enormes, brillando como si estuvieran hechos de estrellas robadas del cielo. La orquesta afinaba los instrumentos en un rincón del salón y el olor a perfumes caros, mezclado con las flores frescas, dejaba el aire pesado de esa manera que solo las fiestas de gente de dinero consiguen. Allá fuera en la calle, los carruajes iban llegando uno tras otro, dejando a mujeres con vestidos que costaban más que una casa sencilla y a hombres con ese aire de ser los dueños del mundo. Doña Leticia Ramírez, la anfitriona, caminaba de un lado para otro, revisando cada detalle. El cabello estaba recogido en un chongo tan apretado que parecía jalarle la piel de la cara hacia atrás, dejando esa sonrisa estirada que no le llegaba ni cerca de los ojos. Había pasado semanas planeando esa noche. No era una fiesta cualquiera, era la fiesta, la presentación oficial de su hija, Sofía, ante la sociedad. Y más importante aún, la oportunidad de pescar al partido más codiciado de la temporada. El duque de San Miguel. El tal duque era tema de conversación en todos los círculos desde hacía meses. Un hombre joven, guapo, según decían, riquísimo y con esa reputación de ser frío como el hielo. Nadie lo había visto sonreír de verdad. Decían que pesaba cada palabra antes de hablar, cada gesto antes de hacerlo. Un calculador. Pero también decían que estaba buscando esposa, y eso bastaba para dejar a la mitad de las mamás de la ciudad alborotadas. Mientras doña Leticia verificaba si la servidumbre había puesto las flores correctas en los arreglos, allá arriba, en el silencioso ático de la casa, otra joven se preparaba de una manera muy diferente. Carolina sostenía en sus manos un vestido simple, gris como el polvo que cubría los muebles viejos a su alrededor. No tenía brillo, no tenía encaje, no tenía nada que llamara la atención. Era exactamente el tipo de ropa que alguien usa cuando no quiere que la vean. Carolina había pasado los últimos 10 años de su vida sin ser vista. Su historia era de esas que uno no cree que pasen de verdad. Hija del primer matrimonio del señor Ramírez, tenía apenas 8 años cuando su padre murió de repente. Un infarto, dijeron, demasiado rápido, sin dar tiempo de arreglar nada. Y la madrastra, que se había casado con él apenas 2 años antes y ya tenía una hija propia, no perdió el tiempo. En cuanto terminó el luto oficial, Carolina comenzó a desaparecer. Al principio fueron cosas pequeñas. Ya no podía comer en el comedor con las visitas. Después, ya no podía bajar cuando había gente en casa. Poco a poco fue siendo empujada hacia el fondo de la casa, a los cuartos que nadie usaba, a los pasillos donde la luz del sol no llegaba bien. Doña Leticia tenía una excusa lista para cualquiera que preguntara. «Ay, la pobrecita tiene una salud muy frágil. El doctor recomendó reposo absoluto. Es una pena, pero necesita estar recluida». Mentira. Carolina era tan sana como cualquier muchacha de su edad, pero la mentira funcionó. La gente dejó de preguntar y con el tiempo hasta dejó de recordar que existía. El plan de la madrastra era simple y cruel. El testamento del difunto señor Ramírez dejaba la mitad de los bienes a su hija legítima, Carolina.
Pero si ella no existía a los ojos de la sociedad, si nadie se acordaba de ella, sería mucho más fácil alegar que la herencia debía ir toda para la viuda y su hija. Al final, ¿quién iba a reclamar por alguien que nadie había visto en años? Pero Carolina no se había convertido en un fantasma por completo. Tenía aliados, pocos, pero fieles. La vieja Rosa, que había sido su nana desde pequeña y ahora trabajaba como ama de llaves, nunca dejó de cuidar de la niña. Le llevaba comida a escondidas, le remendaba la ropa y, sobre todo, mantenía viva la esperanza. Y también estaba el señor Augusto, el mayordomo antiguo de la familia, que había servido al padre de Carolina con lealtad y jamás olvidó las promesas que le había hecho a su patrón en su lecho de muerte. Esa noche en particular, mientras el salón de abajo se llenaba de gente importante, Carolina estaba sentada en el piso frío del ático con un libro abierto en el regazo. Había aprendido a leer prácticamente sola, hurgando en la vieja biblioteca que quedaba en un rincón olvidado de la casa. Y fue leyendo en los libros de historia y en las novelas antiguas que aprendió una cosa. La gente poderosa siempre deja un rastro. Siempre hay una carta, un documento, alguna prueba, y ella había encontrado la suya. 3 semanas antes, Rosa había subido las escaleras con un fajo de papeles amarillentos atados con un listón azul descolorido. Estaba detrás de ese mueble viejo en la biblioteca. Le había dicho el ama de llaves con los ojos brillando de emoción. Nadie mueve nada de ahí en años. Creo que necesitas ver esto. Eran cartas de su padre, escritas pocos meses antes de morir. Y en una de ellas, con la letra firme que Carolina todavía recordaba haber visto en los papeles del despacho cuando era pequeña, estaba escrito claramente, un anexo al testamento, registrando que la primogénita legítima, Carolina María Ramírez, debería recibir no solo la mitad de los bienes, sino también la casa principal y el apellido de la familia. Era la prueba que doña Leticia estaba segura de que nunca sería encontrada. Carolina guardó las cartas como si fueran de oro, pero no sabía qué hacer con ellas. ¿De qué servía tener la verdad en la mano si no tenía voz para gritarla? ¿Quién le iba a creer a ella, una muchacha que vivía escondida contra la palabra de su respetada madrastra? Abajo, la fiesta comenzó oficialmente cuando el reloj de la sala dio las 8. La orquesta arrancó con un vals y los primeros bailes comenzaron. Sofía, la hija de doña Leticia, estaba deslumbrante. Un vestido rosa claro, cubierto de pedrería, el cabello recogido en rizos que debieron haber tomado horas, y esa sonrisa de quien sabía que todos los ojos estaban sobre ella. Era bonita, eso nadie podía negarlo, pero tenía en los ojos ese brillo de ambición que a veces asustaba hasta a su propia madre. Doña Leticia estaba radiante, circulando entre los invitados, presentando a su hija a cada uno como si estuviera vendiendo una joya rara. «Mi Sofía toca el piano como un ángel», le decía a uno. «Habla francés con fluidez», le aseguraba a otro. «¿Y qué modales tan perfectos? ¿No es así?» Era un espectáculo, y Sofía hacía su papel a la perfección, haciendo reverencias en el momento justo, sonriendo en la medida exacta. Pero el duque aún no había llegado. Las horas fueron pasando y la ansiedad de doña Leticia iba creciendo. Disimulaba bien, pero quien la conocía notaba la forma en que miraba hacia la puerta de entrada cada 5 minutos. Le había mandado una invitación personal, estaba segura de que vendría, pero ¿y si no venía? ¿Y si toda esa preparación era en vano? Fue cuando faltaban pocos minutos para la medianoche que sucedió. La puerta del salón se abrió con un leve rechinido y un silencio extraño se apoderó del lugar.
No fue un silencio instantáneo, fue como una ola que comenzó en la entrada y se extendió por el salón, hasta que incluso la orquesta dejó de tocar sin que nadie se lo ordenara. El duque de San Miguel había llegado. Era más joven de lo que mucha gente esperaba, unos 30 y tantos años tal vez. Alto, de hombros anchos, y con esa forma de caminar de quien está acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Su rostro era serio, casi severo, con una mandíbula marcada y ojos oscuros que parecían leer a cada persona que se cruzaba en su camino. Vestía un traje negro impecable, pero había un detalle que hizo que todo el mundo se fijara y cuchicheara. No llevaba guantes. Puede parecer una tontería, pero en esa época que un hombre de su posición apareciera en una fiesta formal sin guantes era prácticamente un escándalo. Era como gritar, no me importan sus reglas. Y el duque parecía estar haciendo exactamente eso. Cruzó el salón con pasos medidos, sin prisa, mirando a los lados como si estuviera evaluando cada detalle. Doña Leticia se recuperó rápido del susto y se lanzó en su dirección, jalando a Sofía del brazo. La sonrisa estaba de vuelta, aún más forzada que antes. Su señoría, qué honor recibirlo en nuestra humilde casa. Hizo una reverencia tan profunda que casi se dobla por la mitad. Permítame presentarle a mi hija, Sofía. Sofía hizo su mejor reverencia, esa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Levantó los ojos lentamente, regalándole esa sonrisa que ella creía irresistible. Pero el duque ni siquiera la miró. En lugar de eso, recorrió el salón con la mirada, como si buscara algo o a alguien. Y entonces, con esa voz que parecía salir del fondo del pecho, dijo en voz alta para que todo el mundo lo oyera: «Encontré a mi esposa». El shock fue instantáneo. Tenedores cayeron en los platos, copas se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron como si alguien hubiera succionado todo el aire del ambiente. Doña Leticia sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la sonrisa. Sofía se puso roja, mitad de coraje, mitad de vergüenza. «Su señoría debe estarse refiriendo a...», intentó decir doña Leticia, señalando a su hija con un gesto elegante de la mano. «No». La respuesta fue seca, cortante. «Me refiero a la joven que vi en el jardín hace 3 meses, la que recitaba versos bajo la lluvia mientras recogía pétalos caídos». Silencio absoluto. Nadie sabía de qué estaba hablando. Nadie, excepto 3 personas en esa casa. Allá arriba, en el ático, Carolina había oído que el ruido de la fiesta se detenía de repente. Pegó el oído a la vieja puerta de madera, tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces oyó pasos subiendo las escaleras. Pasos rápidos, nerviosos. Era Rosa. El ama de llaves entró al cuarto sin siquiera tocar, con la cara roja de tanto correr. «Niña, no vas a creer lo que está pasando allá abajo. El duque. Él dijo que encontró a su esposa y, por la descripción...». Rosa tomó las manos de Carolina. «Está hablando de ti». Carolina sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Cómo? No entiendo. ¿Qué?» «¿Te acuerdas de ese día que saliste a escondidas al jardín? Se suponía que era temprano, pero empezó a llover y te quedaste de todos modos jugando con las flores». Carolina lo recordó. Había sido un día de marzo. La madrastra había salido temprano a una visita y Sofía se había ido con ella. Rosa le había dicho que era seguro bajar, tomar un poco de aire fresco. Carolina había ido al jardín trasero, ese que ya nadie usaba, y se había quedado ahí, en medio de la llovizna, recitando unos versos que se había aprendido de un libro viejo. Había sido uno de los únicos momentos de libertad que había tenido en años. «Pero no vi a nadie, pues él te vio a ti, y ahora está allá abajo diciendo que eres su esposa». Rosa le apretó las manos. «Carolina, esta puede ser tu oportunidad, la única». Abajo, el caos se había instalado.
Doña Leticia intentaba controlar la situación, pero estaba perdiendo claramente la compostura. Su señoría debe estar confundido. No hay nadie en esta casa que corresponda a esa descripción. Quizás en otra propiedad. En esta casa, la cortó el duque, y había algo en su voz que no admitía discusión. Vi el escudo en la puerta del jardín, vi las iniciales grabadas en el portón. Es esta casa. El señor Augusto, el viejo mayordomo, dio un paso al frente. Las manos le temblaban un poco, pero la voz le salió firme. ¿Su señoría habla de la niña Carolina? Doña Leticia se giró hacia él con una mirada asesina. Augusto, vuelve a tu puesto. Pero el duque ya se había acercado al mayordomo. Carolina, ¿ese es su nombre? Sí, su señoría, hija del difunto señor Ramírez, la legítima heredera de esta casa. Augusto dijo cada palabra como si clavara un clavo, y cada clavo era una acusación. El salón explotó en murmullos. La gente se miraba confundida. Muchos ni siquiera sabían que el señor Ramírez había tenido una primera hija. Otros recordaban vagamente a una niña, pero creían que había muerto o se había ido a vivir a otro lugar. Sofía perdió completamente la compostura. Eso es ridículo. Esa cosa que vive en el ático, está enferma, no está bien de la cabeza. Mi mamá solo la mantiene aquí por caridad. Fue lo peor que pudo haber dicho porque ahora todo el mundo lo sabía. Había una joven escondida en la casa y la pregunta que comenzó a resonar entre los susurros era ¿por qué? El duque se giró hacia doña Leticia. Su rostro no mostraba enojo, sino algo peor, decepción, desprecio. Usted mantiene a una joven encerrada en esta casa. No es nada de eso. Ella tiene problemas de salud, necesita reposo. Doña Leticia intentaba aferrarse a la vieja mentira, pero la voz le salía débil. Entonces, lléveme con ella, ahora. No era una petición, era una orden, e incluso doña Leticia, con toda su arrogancia, entendió que no tenía cómo negarse. La procesión que subió las escaleras fue extraña. El duque al frente, seguido por doña Leticia, que parecía ir a su propia ejecución. Después, Augusto y Rosa, que había bajado corriendo para guiar el camino, y detrás, la mitad de los invitados de la fiesta, porque nadie se iba a perder aquello. Cuando llegaron al ático y Rosa abrió la puerta, la escena que encontraron era para partir el corazón. Carolina estaba de pie en medio del cuartito minúsculo, con ese vestido gris y simple. El cabello suelto le caía sobre los hombros y en las manos sostenía el fajo de cartas atadas con el listón azul. Miró a toda esa gente y por primera vez en 10 años no bajó la vista. Miró directamente al duque y él le devolvió la mirada, y en ese momento todo el mundo en el pasillo lo sintió. Algo pasó entre los dos, un reconocimiento, una conexión que no necesitaba palabras. Carolina María Ramírez. El duque dijo su nombre como si fuera una plegaria. Hija legítima del señor Joaquín Ramírez, heredera de esta casa y de esta familia. Hizo una pausa. Y mi futura esposa. El grito que soltó Sofía pudo haber roto los cristales, pero el duque no le quitó los ojos de encima a Carolina. Y ella, por primera vez en su vida, no sintió miedo. Sintió algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. Su señoría no me conoce, dijo Carolina, y su voz era suave pero firme. ¿Por qué haría tal afirmación? Porque se lo prometí a su padre. La respuesta llegó simple, directa. Hace 10 años, él me salvó la vida, y en su lecho de muerte le prometí que cuidaría de su hija. Me tomó una década descubrir dónde estaba usted, pero una promesa es una promesa. Aquello lo cambió todo. No era un capricho, no era una locura momentánea, era una deuda de honor. Y en su sociedad eso tenía peso, mucho peso. Doña Leticia sintió que el piso se abría bajo sus pies. Intentó una última carta.
Ella no tiene documentos, no puede probar quién es. Por lo que sabemos, podría ser cualquier impostora. Carolina levantó las cartas en sus manos. Tengo los documentos, cartas escritas por mi padre, un anexo al testamento, todo aquí, con el sello de la familia, con la firma reconocida en la notaría. Miró a su madrastra. Usted lo sabía, siempre lo supo, por eso me escondió. Ahí fue cuando todo se desmoronó. Uno de los invitados, un señor mayor que había sido el abogado del difunto, pidió ver las cartas. Las examinó con cuidado, las levantó a la luz, verificó el sello. Son auténticas. Su voz cortó cualquier duda. Reconozco la letra de Joaquín, y este anexo fue registrado. Está archivado en el registro central. Yo mismo estuve presente. Miró a doña Leticia. Usted cometió un crimen. Ocultó a una heredera legítima para quedarse con la herencia. El escándalo era total. En cuestión de minutos, aquello estaría en boca de toda la ciudad. Doña Leticia y Sofía estaban acabadas socialmente, y ellas lo sabían. El duque le tendió la mano a Carolina, sin guante, piel contra piel, ahí, frente a todo el mundo. Un gesto íntimo, atrevido, que lo confirmaba todo. Acompáñeme, ya no tiene que estar en este lugar. Carolina miró la mano extendida, miró a Rosa, que lloraba de alegría. Miró a Augusto, que sonreía por primera vez en años. Miró las cartas en sus propias manos y entonces, lentamente, puso su mano en la de él. El contacto fue eléctrico. Ella lo sintió y él lo sintió. Todo el mundo lo vio. Y mientras bajaban la escalera juntos, con la multitud abriéndose para darles paso, Carolina miró hacia atrás una última vez. Vio a su madrastra derrumbándose contra la pared. Vio a Sofía llorando de rabia. Vio el cuarto minúsculo donde había pasado 10 años prisionera y le dio la espalda a todo aquello. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque ahora venían las preguntas. ¿Por qué el duque había esperado tanto tiempo? ¿Qué quería realmente? Y más importante, ¿qué quería Carolina? Había sido salvada, sí, pero ¿le habían consultado? ¿Había elegido? La noche iba a ser larga y había secretos que aún no habían salido a la luz. Cuando llegaron a la planta baja, el duque no salió por la puerta principal como todo el mundo esperaba. En lugar de eso, guió a Carolina hacia la biblioteca, esa habitación antigua, llena de libros polvorientos, donde casi nadie entraba ya. Cerró la puerta detrás de ellos, dejando a la multitud afuera, cuchicheando como locos. ¿Por qué aquí?, preguntó Carolina. Intentaba mantener la calma, pero el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. El duque le soltó la mano y fue hasta uno de los libreros. Pasó los dedos por los lomos hasta encontrar un volumen específico, grueso, de cuero oscuro, sin título. Lo sacó y volvió hacia ella. Su padre me dio este libro el día que me salvó. Lo abrió en la primera página. Ahí estaba una dedicatoria. Para Rafael, que hoy se ha convertido en mi hermano de armas. Que este libro te recuerde que existe belleza incluso en los días de guerra. Joaquín Ramírez. Carolina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Mi padre, le gustaba mucho ese libro. Me lo leía cuando era pequeña. Lo sé, me lo contó. Rafael, el duque, cerró el libro con cuidado. Estábamos en una batalla. Yo era joven, arrogante, creía que lo sabía todo. Ignoré órdenes y casi muero por eso. Su padre me sacó de debajo de un caballo caído, me cargó en la espalda por kilómetros hasta el campamento, me salvó la vida. Y por eso prometió casarse conmigo. Carolina no pudo esconder la amargura en su voz. Una promesa hecha por deber. No. Rafael la miró directamente a los ojos. Prometí cuidarte. Cuidar no significa casarse. Podría haberte conseguido una casa, una pensión, garantizado tu sustento de otras formas. Dio un paso más cerca.
Pero hace 3 meses te vi en ese jardín. Estaba siguiendo pistas, tratando de descubrir dónde estabas. Y cuando te vi ahí, bajo la lluvia, recitando esos versos con los ojos cerrados. Se detuvo, como buscando las palabras correctas. Me di cuenta de que no solo quería cuidarte, quería conocerte. Quería saber quién era la persona que podía encontrar poesía en un día gris. Carolina no sabía qué responder. Una parte de ella quería creer. Otra parte, la que había aprendido a no confiar en nadie en los últimos 10 años, le gritaba que tuviera cuidado. «¿Y si digo que no quiero casarme?», preguntó levantando la barbilla. «¿Si digo que solo quiero mi herencia de vuelta y mi libertad?». Rafael sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi triste. «Entonces lo respetaré. La promesa que le hice a tu padre era protegerte, no aprisionarte de otra forma». Volvió a guardar el libro en el librero. «Pero si me das una oportunidad, me gustaría convencerte de que puede ser más que un deber, puede ser una elección». Antes de que Carolina pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió con fuerza. Era doña Leticia, con el rostro rojo de ira y los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. «Muy bien, ganaron». Su voz estaba llena de veneno. «Pero, ¿de verdad creen que va a ser fácil? ¿Que la sociedad va a aceptar a una muchacha que vivió escondida como una vergüenza para la familia? ¿Van a hablar de ella? Van a esparcir los peores rumores. Van a decir que está loca, que está enferma, que es indecente». Soltó una sonrisa amarga. «La salvaron del ático, pero no van a poder salvarla de la malicia de la gente». Y salió, azotando la puerta. Carolina sintió que el estómago se le hundía, porque doña Leticia tenía razón. La verdad había salido a la luz, sí. Las cartas probaban quién era, pero ¿y qué? A la sociedad no le importaba tanto la verdad como las apariencias. Y una muchacha que había vivido 10 años escondida, que no había sido vista en bailes, que no tenía amistades, que no tenía reputación, sería destrozada. «Tiene razón», susurró Carolina. «Voy a ser el escándalo de la ciudad, y si usted se casa conmigo, va a arrastrar su nombre con el mío». Rafael se quedó en silencio por un momento. Luego fue hasta la puerta, la abrió y llamó a Augusto. El viejo mayordomo apareció rápidamente, como si estuviera esperando. «Necesito que haga algo por mí», dijo Rafael en voz baja, pero con autoridad. «Quiero que reúna a todos los empleados de esta casa que sirvieron al señor Ramírez, a todos los que recuerden a Carolina de niña. Y quiero que mañana al mediodía estén en la iglesia. Van a dar su testimonio». Augusto sonrió. «Sí, su señoría, se hará». Carolina estaba confundida. «¿Testimonio de qué?». «De todo». Rafael se giró hacia ella. «Si vamos a enfrentar los rumores, vamos a hacerlo bien. Mañana, frente a toda la ciudad, vamos a contar tu historia, la verdadera. Con testigos, pruebas, todo. Y después de eso, quien se atreva a hablar mal estará mintiendo a sabiendas, y mentir sobre la duquesa de San Miguel». Dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. La duquesa de San Miguel. Carolina tragó saliva. Aquello estaba pasando demasiado rápido y aterrador y emocionante y espantoso, todo al mismo tiempo. «Ni siquiera he dicho que acepto todavía», intentó sonar firme. «Lo sé». Rafael sonrió de nuevo y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. «Pero aunque no aceptes, voy a hacer todo esto, porque mereces que te devuelvan tu historia, conmigo o sin mí». Y fue en ese momento que Carolina comenzó a creer de verdad que quizás aquello podía ser real. El resto de la noche pasó como un borrón. Los invitados se fueron yendo poco a poco, pero todo el mundo sabía que saldrían de ahí directos a esparcir el chisme. Para el amanecer, la historia ya estaría en cada casa de la ciudad, cada versión más distorsionada que la anterior. Rosa ayudó a Carolina a cambiarse a un vestido mejor,
uno que había sido de su madre y estaba guardado en un baúl en el sótano. Cuando se miró en el espejo, por primera vez en 10 años, se vio como una persona de verdad, no una sombra, una persona. Doña Leticia y Sofía se habían encerrado en un cuarto del segundo piso y no daban la cara. Mejor así. Cuanta menos confrontación, mejor. Cuando el sol comenzó a salir, Rafael llevó a Carolina fuera de la casa. Había un carruaje esperando, elegante y discreto. La ayudó a subir y se sentó en el lado opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A mi casa. Te quedarás ahí hasta mañana. Rosa irá contigo, y hay una costurera esperando para hacerte un vestido adecuado para la ceremonia». Vio la expresión de ella y añadió rápidamente: «La ceremonia de reconocimiento público, no de boda todavía». Carolina se relajó un poco. «¿Y si decido que no quiero casarme nunca? Entonces vivirás en la casa que es tuya por derecho, con el dinero que es tuyo por derecho, y harás lo que quieras con tu vida». Pero dudó. «¿Puedo pedirte algo?». «Puedes pedir. Dame un mes, 30 días. En ese tiempo, déjame cortejarte de verdad. No como un deber, no como una promesa, como un hombre cortejaría a una mujer que admira». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Si al final de ese mes todavía no quieres, lo aceptaré, sin resentimientos. Pero dame esa oportunidad». Carolina estudió su rostro. Buscó señales de mentira, de manipulación, de esa forma calculadora que decían que tenía. Pero todo lo que vio fue sinceridad y esperanza. «Un mes», aceptó, «pero con condiciones. No quiero que me traten como a una muñeca frágil que necesita ser protegida. Quiero participar en las decisiones sobre mi propia vida y quiero la verdad siempre. No me ocultes cosas por mi propio bien». Rafael le tendió la mano. «Trato hecho». Se dieron la mano, y de nuevo ese choque eléctrico pasó entre ellos. La casa del duque era exactamente lo que Carolina esperaba. Enorme, imponente, impecable, pero también tenía algo de acogedor. Había flores en las ventanas, libros esparcidos por la sala de estar, y la servidumbre la recibió con sonrisas genuinas. Rosa se instaló en un cuarto junto al de Carolina, y la costurera apareció antes incluso del desayuno. Era una mujer pequeña, de ojos vivos y manos rápidas, que le tomó medidas, le hizo preguntas y le prometió un vestido digno de una presentación importante. «Nada muy llamativo», pidió Carolina. «No quiero parecer que estoy tratando de competir con nadie». «Nada llamativo, pero tampoco apagado», respondió la costurera con sabiduría. «Vas a estar reconquistando tu lugar en el mundo, niña. Necesitas parecer que perteneces a él». El día pasó lentamente. Carolina tomó un baño de verdad por primera vez en años, con agua caliente y jabones perfumados. Comió una comida de verdad, servida en una mesa de verdad, y no tuvo que esconderse de nadie. Fue extraño. Bueno, pero extraño. Rafael apareció a la hora de la cena. Había pasado el día arreglando detalles, hablando con autoridades, asegurándose de que todo estaría listo para el día siguiente. Cenaron juntos, con Rosa haciéndoles compañía para mantener las apariencias. La conversación fue ligera al principio, un poco incómoda, pero se fue volviendo más natural. Rafael contó historias de viajes y Carolina habló de los libros que había leído. Descubrieron que les gustaban las mismas cosas, se reían de los mismos chistes. Cuando cayó la noche, Carolina se fue a su cuarto cansada, pero con la cabeza a 1000 por hora. No podía dormir. Se quedaba mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en las últimas horas. Era como si hubiera vivido una vida entera en un solo día. Se levantó de la cama y fue a la ventana. El jardín de abajo estaba iluminado por la luna y de repente sintió ganas de bajar, de sentir el pasto bajo sus pies.
de respirar aire fresco sin miedo a ser vista. Se puso una bata y bajó las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Pero cuando llegó al jardín, descubrió que no estaba sola. Rafael estaba ahí, sentado en una banca de piedra, mirando las estrellas. —¿Tampoco puedes dormir? —preguntó él sin voltear. Demasiadas cosas en la cabeza. Carolina se sentó en la misma banca, manteniendo una distancia segura. —Te entiendo. Se quedó callado por un momento. Cuando mi padre murió y me convertí en duque, tardé semanas en poder dormir bien. Era como si mi vida hubiera cambiado de la noche a la mañana y no hubiera tenido tiempo de prepararme. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando mi padre murió, Carolina abrazó sus propias rodillas. Un día tenía un padre que me amaba, una casa, un futuro. Al día siguiente me había convertido en un problema que había que esconder. —Ya no más —dijo Rafael con firmeza—, nunca más. Se quedaron ahí en silencio, mirando las estrellas. No hacían falta palabras, era reconfortante simplemente no estar solo. Cuando volvieron a entrar, ya pasaba de la medianoche. Rafael la acompañó hasta su cuarto y se despidió en la puerta. —Mañana va a ser difícil —le advirtió. Habrá gente a la que no le guste, que cuestione, pero yo voy a estar a tu lado, y todas las personas que te quieren también. Carolina sonrió. Gracias por todo. Todavía no tienes que agradecer, apenas estoy empezando a cumplir mi promesa. Hizo una pequeña reverencia y se alejó por el pasillo. Carolina entró a su cuarto y finalmente pudo dormir. Y por primera vez en 10 años soñó con cosas buenas. El amanecer llegó demasiado rápido. Carolina se despertó con Rosa, sacudiéndola suavemente y diciéndole que la costurera ya había llegado con el vestido listo. ¿Y qué vestido era? Azul oscuro, casi negro, pero cuando la luz le daba, brillaba con tonos de zafiro. Tenía un corte elegante pero simple, sin muchos adornos. Era perfecto, mostraba respeto, pero también fuerza. Cuando estuvo lista, Carolina apenas se reconoció en el espejo. Esa ya no era la niña asustada del ático, era una mujer, y una mujer que tenía una historia que contar. La iglesia estaba a reventar. Parecía que toda la ciudad había venido, y probablemente así era. Nadie se iba a perder el mayor escándalo de la temporada. Las conversaciones se detuvieron cuando Carolina entró del brazo de Rafael. Podía sentir todos los ojos sobre ella, pero mantuvo la cabeza en alto. No iba a agacharla, no más. El padre estaba esperando en el altar, y a su lado, Augusto y otros 5 empleados antiguos de la casa de los Ramírez, todos vestidos con sus mejores trajes, todos con expresión solemne. Rafael guió a Carolina hasta el frente y se giró hacia la congregación. Les agradezco a todos por venir. Sé que muchos están aquí por curiosidad, y lo respeto. Pero lo que van a oír hoy no es un chisme, es la verdad. Y la verdad, incluso cuando es inconveniente, necesita ser dicha. Le hizo una seña a Augusto, quien dio un paso al frente. El viejo mayordomo abrió un libro antiguo, ese mismo que habían encontrado en la biblioteca. Mi nombre es Augusto Castillo. Serví a la familia Ramírez por 40 años. Vi nacer a esta niña. Vi al señor Joaquín criarla con todo el amor de un padre. Su voz tembló un poco, pero continuó firme. Y vi lo que pasó después de que él murió. Vi cómo la borraron, la escondieron, la olvidaron. Pero yo no la olvidé. Y hoy, frente a todos ustedes, doy testimonio. Carolina María Ramírez es la hija legítima del señor Joaquín Ramírez y la heredera legal de todo lo que fue suyo. Uno a uno, los otros empleados dieron su testimonio. Hablaron de cómo habían visto crecer a la niña, de cómo era amable con todos, de cómo le leía a los más jóvenes, de cómo ayudaba en la cocina cuando nadie miraba. Hablaron de cómo se les había prohibido hablar de ella después de la muerte del padre, de cómo doña Leticia había esparcido la historia de la enfermedad, de la fragilidad, de las mentiras. Cada palabra
Era una piedra que se colocaba en la construcción de una verdad que ya no podía ser negada. Cuando terminaron, el padre dio un paso al frente y abrió el libro de registros de la iglesia. ¿Y yo? El padre Antonio, confirmo que tengo aquí el registro de bautismo de Carolina María Ramírez, hija de Joaquín Ramírez y María Ramírez, fallecida. Nacida el 10 de marzo de 1880, bautizada en esta misma iglesia en abril del mismo año. Mostró el libro a la congregación. Cualquiera que quiera confirmar puede venir a verlo con sus propios ojos. Hubo un movimiento, gente levantándose y acercándose al altar para ver, y conforme veían, los murmullos cambiaban de tono, de duda a sorpresa, de sorpresa a indignación, porque ahora todo el mundo lo entendía. Una heredera legítima había sido escondida, robada de su propio destino, y eso, incluso en esa sociedad que aceptaba tantas injusticias, era demasiado. Fue cuando alguien en el fondo de la iglesia se levantó, una voz de mujer, alta y clara. ¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Volver a casa y echar a doña Leticia? Todos se giraron para ver quién había hablado. Era una señora mayor, conocida por ser justa, pero también por no tener pelos en la lengua. Carolina respiró hondo. Rafael le apretó la mano discretamente, dándole apoyo. Entonces ella habló por primera vez en público, con una voz que cargaba años de silencio transformado en fuerza. No pienso echar a nadie. La casa es lo suficientemente grande. Doña Leticia y Sofía pueden quedarse en sus cuartos con sus cosas. No le voy a quitar el techo a nadie. Miró a su alrededor, encontrando los ojos de la gente. Pero tampoco voy a seguir escondida. No voy a seguir siendo tratada como una vergüenza. Y si eso les molesta, si mi presencia las ofende, entonces que sean ellas las que se vayan, pero por elección, no por expulsión. El silencio que siguió fue pesado. La gente procesaba aquello. ¿Era generosidad o era estrategia? ¿Mostraba debilidad o fuerza? Rafael rompió el silencio. Y en cuanto a mí, mi posición es clara. Voy a cumplir la promesa que le hice a su padre. Voy a asegurarme de que sea tratada con el respeto que merece. Y cualquiera que intente difamarla, esparcir mentiras o perjudicarla de cualquier forma, tendrá que responderme a mí. Hizo una pausa. Y para dejar aún más claras mis intenciones, estoy cortejando formalmente a la señorita Carolina con el objetivo de casarnos. Y antes de que pregunten, no es por deber, es por elección. Aquello fue la cereza del pastel. El escándalo estaba completo y Carolina se dio cuenta de algo interesante. La mitad de la gente parecía escandalizada, pero la otra mitad parecía emocionada. Había mujeres con lágrimas en los ojos. Había hombres asintiendo con aprobación, porque en el fondo a todos les gusta una historia de redención, de justicia, de un final feliz. O al menos la promesa de uno. La ceremonia terminó con el padre bendiciendo a todos e invitándolos a un café en la casa parroquial. Mucha gente fue, mucha gente se acercó a Carolina para felicitarla, para pedirle disculpas por no haber sabido, para ofrecerle su apoyo. Pero también hubo gente que se fue en silencio, con cara de desaprobación. Y Carolina sabía que esas personas iban a esparcir una versión muy diferente de la historia. Iban a decir que era una manipuladora, que había seducido al duque, que estaba fingiendo generosidad, pero que en realidad era ambiciosa. No importaba. Nunca se puede complacer a todo el mundo, y Carolina estaba aprendiendo que intentar complacer era lo que la había mantenido prisionera por 10 años. Cuando finalmente lograron salir de la iglesia, ya era media tarde. Rafael sugirió que fueran a la casa de los Ramírez. Necesitas confrontar esto. Mientras más lo pospongas, peor será. Carolina asintió, aunque tenía el estómago hecho un nudo de nervios.
La casa estaba extrañamente silenciosa cuando llegaron. Algunos empleados trabajaban normalmente, pero la atmósfera era tensa. Todo el mundo sabía lo que había pasado la noche anterior y lo que había pasado en la iglesia ese día. Doña Leticia estaba en la sala de estar, sola, mirando por la ventana. Cuando oyó pasos, se giró. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Había llorado. Doña Leticia, que siempre pareció de hierro, había llorado. «Vine a buscar algunas cosas», dijo Carolina, manteniendo la voz firme, «y para hablar de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». «¿Cómo van a ser?», repitió doña Leticia, y soltó una risa sin humor. «Como si todavía me correspondiera a mí decidir algo». «Corresponde», dijo Carolina, sorprendiéndose de su propia gentileza. «Puedes elegir quedarte aquí en tus cuartos, o puedo conseguirte una casa más pequeña en la ciudad, cómoda, con una renta suficiente para ti y para Sofía». Doña Leticia la miró como si estuviera viendo a un fantasma. «¿Por qué harías eso? ¿Después de todo?». Carolina pensó en la respuesta. Pensó en todas las noches de soledad, en todos los momentos de humillación, en todo lo que había perdido, y pensó también que quedarse atrapada en el coraje sería solo otra forma de prisión, porque ya perdiste lo que más te importaba, tu reputación, tu poder. No necesito quitarte nada más. Se acercó un poco. Y porque en el fondo hiciste esto por miedo de perder lo poco que tenías. No lo justifica, pero lo entiendo, y no quiero convertirme en alguien que actúa por venganza. Por primera vez, doña Leticia pareció verla de verdad. No como un problema que había que esconder, no como una amenaza, sino como una persona. «Me voy», dijo finalmente, «Sofía y yo. Acepto tu oferta de la casa, pero no puedo quedarme aquí, no después». No terminó la frase, pero no hacía falta. Carolina asintió. «Muy bien, lo arreglaré todo esta semana». Cuando salieron de la sala, Rafael estaba recargado en la pared del pasillo, esperando. «¿Fuiste generosa o fuiste tonta?». «No, fui fuerte. Es fácil ser cruel cuando te lastiman. Lo difícil es ser justo». Él sonrió. «Me está impresionando, señorita Ramírez». Pasaron el resto del día organizando las cosas. Carolina quiso ver la casa entera, cada cuarto, cada rincón. Quiso reapropiarse del espacio que había sido suyo y le habían robado. En el despacho de su padre encontró más cosas: cartas antiguas, dibujos que ella había hecho de niña y que él había guardado, una caja de música que tocaba la melodía favorita de su madre. Cada descubrimiento era una punzada en el corazón, pero también una cura. Cuando anocheció, Rafael se despidió. «Vuelvo mañana, si me lo permites, para el primer día oficial de cortejo». Carolina sonrió. «Permitido». Lo vio partir por la ventana y luego subió al cuarto que había sido suyo antes de que todo cambiara. Rosa lo había arreglado todo, había puesto ropa limpia, flores frescas. Ya no era el cuarto de una niña, pero tampoco el de una extraña. Era suyo. Esa noche, acostada en la cama que había sido de su madre, Carolina pensó en todo lo que había pasado, en cómo la vida puede cambiar en un día, en cómo las verdades pueden permanecer ocultas por años, pero siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y pensó en el duque, en Rafael, en la forma en que la miraba, en la forma en que había luchado por ella sin que ella se lo pidiera. Todavía era pronto para saber si era amor, pero era algo real. 30 días. Le había prometido 30 días, y de repente sentía curiosidad por ver a dónde la llevaría aquello. Cerró los ojos y por segunda noche consecutiva durmió en paz. Los días siguientes fueron una locura controlada. La noticia se había esparcido por toda la ciudad, y cada versión era más distorsionada que la anterior. Pero la verdad, esa que había sido atestiguada en la iglesia, era más fuerte,
Y poco a poco, Carolina se dio cuenta de que estaba ganando aliados. Mujeres que habían sufrido injusticias parecidas, aunque menores, se identificaban con ella. Hombres que valoraban el honor y la justicia, respetaban su postura. Y claro, estaban los curiosos que solo querían ver qué pasaría después. Rafael aparecía todos los días, como había prometido. A veces traía flores, a veces traía libros. Una vez trajo un cachorrito que había encontrado abandonado y pensó que a ella le gustaría. Y tenía razón, le encantó. Conversaban por horas, caminaban por el jardín, cenaban juntos. Y despacio, muy despacio, Carolina iba dejando caer las barreras, iba permitiendo que él la conociera de verdad, y conociéndolo a él también. Descubrió que Rafael no era frío, como decían. Era reservado, sí, cuidadoso con sus palabras, pero tenía sentido del humor. Le gustaba la música y tenía una forma cariñosa con los animales que contrastaba totalmente con la imagen del duque severo. Descubrió también que él había perdido a su madre muy joven y que su padre había sido distante, que había crecido un poco solo, criado por tutores que le enseñaron etiqueta, pero se olvidaron de enseñarle afecto. Que la amistad con su padre había sido una de las pocas veces que había sentido que tenía una familia de verdad. Fue por eso que la promesa significó tanto, confesó Rafael una tarde, mientras caminaban por la propiedad. No era solo una deuda de vida, era gratitud por haberme tratado como a un hijo, aunque fuera por poco tiempo. Carolina le tomó la mano. Él habría hecho lo mismo por ti. Mi padre era así, generoso hasta de más, a veces. Igual que tú, entonces. Rafael entrelazó sus dedos con los de ella. Porque pudiste haber echado a doña Leticia, pudiste haber hecho esto público de una forma mucho más cruel, pero elegiste la misericordia. No fue solo misericordia, fue cansancio también, admitió Carolina. Estoy cansada de pelear, solo quiero vivir. Y era verdad. En los últimos 10 años solo había sobrevivido. Ahora quería más, quería sentir el sol en la piel sin miedo. Quería reír a carcajadas, quería bailar, aunque no supiera cómo. Quería todas las cosas que le habían impedido tener. Rafael parecía entenderlo. En lugar de sofocarla con una protección excesiva, la animaba. La llevó a pasear por la ciudad, aun sabiendo que serían observados, y la presentó a sus amigos. Le enseñó a montar a caballo. Esa última fue una aventura. Carolina nunca había montado. Tenía miedo. Pero Rafael fue paciente. Eligió el caballo más tranquilo, la ayudó a subir, caminó a su lado, sosteniendo las riendas hasta que ella ganó confianza. Y cuando finalmente logró dar una vuelta sola, la sonrisa en su rostro valía más que cualquier joya. Fue en una de esas cabalgatas que sucedió algo importante. Estaban volviendo a casa cuando vieron un carruaje parado en el camino. Una rueda se había roto y una mujer con un niño en brazos parecía desesperada. Rafael se bajó inmediatamente para ayudar y Carolina lo siguió. Mientras él examinaba la rueda, Carolina conversó con la mujer. Era una viuda que iba a casa de su hermana en la ciudad vecina, sin dinero, sin ayuda, solo tratando de darle un futuro mejor a su hijo. Carolina miró a Rafael, y los dos se entendieron sin palabras. Él arregló la rueda mientras ella le daba comida y agua a la madre y al niño. Y cuando se fueron, la mujer tenía suficiente dinero en el bolsillo para el resto del viaje y una carta de recomendación de Rafael que podría abrirle puertas. En el camino de vuelta, Carolina estaba callada, pensativa. «¿Qué pasa?», preguntó Rafael. Estaba pensando en todo lo que podría hacer ahora, todo lo que tengo y que podría usar para ayudar a gente así. Lo miró. Mi herencia no es solo dinero y una casa, es una responsabilidad también. Rafael sonrió. ¿De verdad? ¿Y qué piensa hacer con esa responsabilidad, doña Carolina?
No tenía una respuesta todavía, pero tenía tiempo para pensar, tenía libertad para pensar. Eso ya era todo. Los 30 días estaban pasando rápido, demasiado rápido, y Carolina se daba cuenta de que cada vez que Rafael se iba al final del día, lo extrañaba, que se despertaba pensando en cuándo lo vería de nuevo, que se reía más cerca de él que de cualquier otra persona. Se estaba enamorando. Y era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Pero todavía tenía miedo. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que él cambiara de opinión. Miedo de estar confundiendo gratitud con amor. Fue Rosa quien se dio cuenta de su dilema. Una noche, mientras ayudaba a Carolina a prepararse para dormir, el ama de llaves se detuvo y la miró por el espejo. «Niña, ¿puedo darte un consejo de vieja? Siempre. Deja de tener miedo de ser feliz. Pasaste 10 años infeliz. No fue tu culpa, pero pasó. Ahora tienes la oportunidad de ser feliz de verdad y te estás saboteando porque crees que no te lo mereces». Rosa le puso la mano en el hombro. «Pero te lo mereces. Y ese hombre de allá afuera, él también se lo merece. Se merece una oportunidad de demostrar que es real». Carolina sintió que se le venían las lágrimas. «¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien?», replicó Rosa. «Viviste 10 años con miedo de que todo saliera mal. Quizás es hora de vivir como si pudiera salir bien». Esas palabras se quedaron rondando en la cabeza de Carolina toda la noche. Y al día siguiente, cuando Rafael apareció, tomó una decisión. «Quiero mostrarte algo», le dijo, y lo guió escaleras arriba, hasta el ático. Rafael se tensó cuando se dio cuenta de a dónde iban. «Carolina, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo». Abrió la puerta del cuartito minúsculo donde había vivido tanto tiempo. «Necesitas entender de dónde vengo, lo que eso me hizo». Entraron. El cuarto estaba tal como lo había dejado. La cama estrecha, el espejo sin marco, la ventanita que apenas dejaba entrar la luz. El polvo ya empezaba a acumularse de nuevo. «Yo dormía aquí». Carolina tocó la cama. «Lloraba aquí. Aprendí a desaparecer aquí». Se giró hacia él. «Pasé 10 años siendo nadie. Y ahora quieres que sea duquesa, una de las personas más visibles de la sociedad. ¿Tienes idea de cómo me aterra eso?» Rafael miró a su alrededor y ella vio rabia en sus ojos, rabia contra doña Leticia, rabia por la situación, rabia por no haber llegado antes. «Lo entiendo», dijo finalmente, «más de lo que imaginas, porque yo también crecí en una prisión, no como la tuya, pero una prisión al fin y al cabo». Se acercó. «Me convertí en duque a los 15 años y de la noche a la mañana dejé de ser Rafael. Me convertí en un título, una responsabilidad. La gente dejó de verme como persona, veían lo que representaba». Carolina no había pensado en eso. «Por eso empecé a parecer tan frío. Fue una armadura. Si no dejaba que nadie se acercara, nadie podía lastimarme, o decepcionarme, o usarme». Le tomó las manos. «Pero luego te vi en ese jardín, y por primera vez en años no me sentí solo, porque tú estabas ahí, sola también, pero aún así encontrando belleza, aún así recitando poesía, aún así viviendo, incluso cuando intentaron matarte por dentro». Se quedaron ahí, en el cuarto minúsculo, tomados de la mano, compartiendo verdades que nunca le habían dicho a nadie. «No quiero una duquesa», susurró Rafael. «Te quiero a ti, Carolina, con tus miedos, tus dudas, todas las cicatrices que este lugar te dejó, porque esas cicatrices son parte de quien eres, y me estoy enamorando de quien eres». Ahí fue cuando Carolina entendió. Él no le estaba pidiendo que fingiera, no le estaba pidiendo que fuera alguien que no era, le estaba pidiendo que fuera exactamente quien era, solo que libre para serlo. «Yo también», admitió, y fue la primera vez que lo dijo en voz alta. «Me estoy enamorando de ti». El beso sucedió de forma natural, suave, cuidadoso, lleno de promesas, y cuando se separaron, los dos estaban sonriendo.
Los 30 días aún no terminan, recordó Carolina. Lo sé, pero cuando terminen ya sé cuál va a ser mi respuesta. Rafael le tocó el rostro. ¿Tú sabes cuál es la tuya? Carolina miró alrededor del cuartito una última vez. Miró el lugar donde había pasado los peores años de su vida. Y luego miró a Rafael, al futuro que él representaba, a la posibilidad de felicidad que había creído que nunca tendría. Lo sé, respondió, pero vas a tener que esperar a que terminen los 30 días para oírla oficialmente. Él se rió. ¡Qué mujer tan cruel! Aprendí del mejor, bromeó ella, y lo jaló para sacarlo de ese cuarto. Ahora ven, quiero ir al jardín, a ese jardín donde todo empezó. Fueron al jardín trasero, ese a donde ya nadie iba. Las flores estaban un poco salvajes, creciendo sin cuidado, pero aún eran bonitas, aún olían bien. Carolina cerró los ojos y respiró hondo. Recordó ese día lluvioso, cuando había venido aquí a recitar versos, cuando se había sentido libre, aunque solo fuera por unos minutos, cuando no sabía que la estaban observando. ¿Todavía te acuerdas de los versos?, preguntó Rafael. Me acuerdo. Recítamelos de nuevo. Y Carolina recitó. No con la voz temblorosa de quien tiene miedo de ser oída, sino con la voz clara de quien sabe que es oída, y que es vista, y que existe. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de ambos, lágrimas felices. Los últimos días de los 30 pasaron en paz. Carolina estaba empezando a reorganizar la casa, a hacer planes. Quería transformar parte de la propiedad en algo útil. Tal vez una escuela para niñas o un refugio para viudas, algo que hiciera la diferencia. Rafael apoyaba todos sus planes, le ofrecía ayuda, contactos, recursos, pero nunca intentaba tomar el control. Dejaba que fuera su proyecto. Doña Leticia y Sofía se habían mudado a la casa más pequeña en la ciudad. Carolina había ido a visitarlas una vez. La conversación fue breve, un poco incómoda, pero cordial. Sofía apenas la miró, todavía atrapada en la rabia y la humillación. Pero doña Leticia le había dicho algo sorprendente al despedirse. «Eres más fuerte de lo que pensé. Tu padre estaría orgulloso». No era una disculpa, pero era algo, y Carolina lo aceptó. En el día 29, Rafael llegó más temprano de lo normal. Parecía nervioso, lo cual era raro en él. ¿Pasó algo?, preguntó Carolina. No, o sí, depende. Caminaba de un lado a otro. Mañana es el último día. Sé que acordamos que me darías tu respuesta, pero estoy aquí para decirte que no importa cuál sea, yo ya gané. Carolina parpadeó, confundida. ¿Cómo? Gané 30 días contigo. 30 días conociendo a la mujer más increíble que he conocido. 30 días viéndote florecer, redescubriéndote, recuperando todo lo que te habían robado. Se detuvo frente a ella. Así que, si mañana dices que no, me va a doler mucho, pero no me arrepentiré de nada, porque cada segundo valió la pena. Carolina sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo no amar a un hombre así? Rafael, déjame terminar, pidió él. Solo quiero que sepas que no hay ninguna presión. Si necesitas más tiempo, te lo doy. Si solo quieres amistad, la acepto. Respetaré lo que tú quieras, siempre. Carolina se levantó y fue hacia él. Le puso la mano en el pecho, sintiendo su corazón latir acelerado. Mañana todavía no llega, dijo. Pero, ¿puedo darte un adelanto de la respuesta? Él contuvo la respiración. ¿Puedes? Ella se inclinó y lo besó, y en ese beso puso todo. Todo el amor que estaba sintiendo, toda la gratitud, toda la esperanza. Cuando se separaron, Rafael estaba sonriendo. «Buen adelanto. Vuelve mañana», le pidió ella. «A la misma hora que llegaste esa primera noche, quiero darte la respuesta de la manera correcta». Él asintió y se despidió, aunque a regañadientes. Carolina pasó esa noche haciendo planes. Rosa la ayudó,
medio riendo, medio llorando de felicidad. Trabajaron hasta tarde preparando todo. Cuando el reloj marcó la hora al día siguiente, Rafael llegó. Se había puesto el mismo traje negro de la primera noche, pero esta vez llevaba guantes. Carolina lo esperaba en el jardín, en el mismo lugar donde había recitado los versos meses atrás. Llevaba un vestido simple, parecido al que usaba ese día lluvioso. «Te ves diferente», notó él al acercarse. «Estoy igual», corrigió Carolina. «Por primera vez en 10 años estoy igual a como siempre fui». Él sonrió y le tendió la mano, pero ella no la tomó. Todavía no. «Rafael de San Miguel, me pediste 30 días. Te di 30 días para que me cortejaras, para que me mostraras que podía ser más que un deber». Dio un paso más cerca, y lo mostraste. Mostraste amabilidad, paciencia, respeto. Mostraste que me ves como una persona, no como una promesa. Mostraste que quieres mi felicidad más que cualquier otra cosa. Él estaba conteniendo la respiración. «Pero antes de responder a tu petición, tengo una petición propia», continuó Carolina. «Quítate los guantes». Rafael parpadeó sorprendido. «¿Qué? ¿Los guantes?» «Quítatelos», sonrió ella. «Esa primera noche entraste sin ellos. Causaste un escándalo, pero eras tú siendo auténtico. Quiero eso siempre, sin máscaras, sin armaduras. Solo tú y yo». Lentamente, Rafael se quitó los guantes, los dejó caer al suelo y le tendió la mano de nuevo. Carolina la tomó. «Mi respuesta es sí. Sí al matrimonio, sí a construir una vida juntos, sí a todo». Rafael la atrajo hacia él en un abrazo tan apretado que le sacó el aire. Y los dos rieron, lloraron y se besaron todo al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, él tenía una pregunta. «¿Cuándo?» «Pronto. Pero no algo grande. No quiero una fiesta enorme. Quiero algo íntimo, solo la gente que de verdad importa». Carolina miró a su alrededor. «Aquí, en este jardín donde todo empezó». «Perfecto», asintió él. «Absolutamente perfecto». Las semanas siguientes fueron de preparación, pero una preparación diferente a la de la fiesta de doña Leticia. No se trataba de impresionar, se trataba de celebrar. La lista de invitados fue pequeña. Solo los amigos más cercanos, los empleados leales, algunas personas que habían apoyado a Carolina públicamente. Y curiosamente, Carolina insistió en invitar a doña Leticia y a Sofía. «¿Estás segura?», preguntó Rafael. «Lo estoy, porque el perdón no es para ellas, es para mí, para poder cerrar este capítulo por completo», explicó Carolina. Vinieron, se quedaron al fondo, calladas, pero vinieron. El día de la boda amaneció perfecto, cielo azul, sol brillante y esa sensación en el aire de que algo mágico estaba a punto de suceder. Carolina se arregló con la ayuda de Rosa. El vestido era blanco pero simple, con bordados delicados hechos a mano. El cabello lo llevaba suelto, con solo una pequeña corona de flores frescas. Cuando salió al jardín, todo el mundo ya estaba ahí. Y Rafael la esperaba con esa sonrisa que ahora ella conocía también. Caminó hacia él sola, no necesitaba que nadie la entregara, se estaba entregando por elección propia. La ceremonia fue corta, pero emotiva. El padre habló sobre el amor, sobre el perdón, sobre los nuevos comienzos, y cuando llegó la hora de los votos, los dos habían escrito los suyos. «Carolina», comenzó Rafael, sosteniendo sus manos, «tú me enseñaste que la fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez. Me enseñaste que la amabilidad no es debilidad, es valentía. Me enseñaste a quitarme la armadura, y te prometo, todos los días, por el resto de mi vida, ser digno de esa lección. Amarte, respetarte y siempre, siempre verte». Carolina estaba llorando, pero también sonriendo. «Rafael, tú me devolviste algo que creí haber perdido para siempre, mi voz,
mi identidad, mi vida. Y no lo hiciste salvándome como a una damisela en apuros. Lo hiciste dándome las herramientas y el espacio para que yo me salvara a mí misma. Prometo pasar todos mis días demostrándote que valió la pena, que yo valía la pena, y que este amor vale cada latido del corazón. Yo los declaro marido y mujer, dijo el padre, y su voz estaba quebrada por la emoción. El beso fue aplaudido por todos, y cuando se separaron, Carolina vio lágrimas hasta en los ojos de Augusto, que rara vez mostraba emoción. La fiesta fue pequeña, pero alegre. Hubo música, buena comida y muchas risas. Carolina bailó con Rafael, con Augusto, incluso con algunos de los invitados que apenas conocía, pero que habían venido con buena voluntad. Al final de la tarde, cuando los invitados se estaban yendo, doña Leticia se acercó. Estaba sola. Sofía ya se había ido. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Carolina asintió y se apartaron un poco. No vine a pedir perdón, comenzó doña Leticia, porque sé que no hay palabras que arreglen lo que hice. Pero vine a decirte que me enseñaste algo hoy. Me enseñaste que es posible ser fuerte sin ser cruel. Es posible ganar sin destruir. Y es una lección que tardé demasiado en aprender. Fue difícil de aprender, admitió Carolina. Y algunos días todavía lo es. Pero lo elijo todos los días porque la alternativa es dejar que el pasado me defina. Y me niego. Doña Leticia asintió. Tu padre eligió bien al criarte como lo hizo, y tu esposo eligió bien al elegirte a ti. Dudó. Sé feliz, de verdad, porque creo que de las dos tú eres la que se lo merece. Y se fue antes de que Carolina pudiera responder. Rafael apareció a su lado. ¿Estás bien? Lo estoy. Y era verdad. Carolina estaba en paz, verdaderamente en paz. Cayó la noche y los últimos invitados se fueron. Rosa le dio un abrazo apretado a Carolina y susurró finalmente, antes de retirarse a su cuarto. Carolina y Rafael se quedaron solos en el jardín, donde todo había comenzado. Entonces, duquesa de San Miguel, bromeó Rafael. ¿Cómo se siente estar casada por unas horas? Extraño, bueno, aterrador, emocionante, se rió Carolina. Todo al mismo tiempo. Yo también, confesó él. Pero sobre todo feliz, tan feliz que asusta un poco. Se quedaron ahí abrazados, mirando las estrellas, y Carolina pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Todo el sufrimiento, toda la soledad, todo el miedo. Valió la pena, dijo en voz alta. ¿El qué? Todo, hasta los 10 años escondida, porque si no hubiera pasado por eso, no sería quien soy y no estaría aquí ahora. Lo miró. No digo que fuera justo o correcto, pero le dio un sentido. Y quizás eso es lo que hacemos con las cosas malas. Les damos un sentido. Rafael le besó la frente. Eres increíble, ¿sabías? Estoy aprendiendo a creerlo. Y era verdad. Por primera vez en su vida, Carolina estaba empezando a creer en su propio valor. No por Rafael, no por la herencia, sino porque había sobrevivido, había resistido, había mantenido su humanidad incluso cuando intentaron quitársela. Los meses que siguieron fueron de adaptación. Vivir en la casa del duque era diferente a vivir en la casa de los Ramírez. Era más grande, había más gente, más responsabilidades. Pero Rafael estaba a su lado, enseñándole, apoyándola, nunca dejando que se sintiera perdida. Y Carolina estaba transformando el lugar. Trajo más luz, más color, más vida. Abrió las cortinas que siempre estaban cerradas, llenó las ventanas de flores. Trajo música a los salones que siempre estaban en silencio. Pero el cambio más grande fue otro. 6 meses después de la boda, Carolina inauguró la escuela que había planeado. Una escuela para niñas sin recursos, donde podían aprender a leer, a escribir y a tener oportunidades que nunca habrían tenido de otra forma. En la inauguración, dio un discurso corto pero poderoso.
Pasé 10 años siendo invisible, 10 años siendo olvidada, y sé que muchas niñas en este mundo pasan por lo mismo, no porque estén encerradas en un ático, sino porque la sociedad ha decidido que no importan. Miró a cada rostro en la audiencia. Esta escuela es mi forma de decir, ustedes importan, cada una de ustedes, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche en casa, Rafael la abrazó y le dijo, «Tu padre estaría tan orgulloso». «Yo también estoy orgullosa», respondió Carolina, «orgullosa de mí, y eso es nuevo, y bueno». La vida no era perfecta. Había días difíciles. Había momentos en que el pasado volvía y pesaba. Había noches en que Carolina se despertaba con pesadillas del ático. Pero ahora tenía a Rafael, tenía a Rosa, tenía a Augusto, tenía una casa llena de amor, tenía un propósito y tenía libertad. Y eso era más que suficiente. Un año después de la boda, en una tarde lluviosa, parecida a aquella del jardín, Carolina estaba sentada en la biblioteca leyendo cuando Rafael entró apurado. «Necesito mostrarte algo». Estaba sonriendo de esa forma que significaba que había hecho algo importante. La llevó a uno de los cuartos del segundo piso, que siempre estaba cerrado. Abrió la puerta y era un cuarto de bebé completo, hermoso, pintado en tonos suaves. Carolina se quedó sin palabras. «Sé que no hemos hablado mucho de esto», dijo Rafael de repente nervioso, «pero pensé, un día, si tú quieres, no tiene que ser ahora, no hay prisa, solo pensé en prepararlo». Carolina lo calló con un beso. «Gracias por pensar en esto, por preocuparte». Miró a su alrededor. «Y sí, un día, cuando sea el momento adecuado». «Cuando sea el momento adecuado», asintió él aliviado. Y Carolina se lo imaginó. Imaginó a un niño creciendo en esa casa. Un niño que nunca sería escondido, nunca sería olvidado, siempre sería visto y amado. Un niño que crecería sabiendo que tenía valor, que tenía voz, que importaba. Se imaginó contándole a ese niño la historia de su madre, la historia de cómo se había perdido y se había encontrado, de cómo la habían silenciado y había aprendido a gritar, de cómo había sido prisionera y se había vuelto libre. Sería una buena historia, una historia de redención, de justicia, de amor. Y lo más importante, sería una historia verdadera. Porque a veces, solo a veces, la vida te da un final feliz. No porque te lo merecieras, sino porque luchaste, porque resististe, porque te negaste a desaparecer. Y Carolina se había negado, había sobrevivido, había ganado. Y ahora finalmente estaba viviendo. Los años pasaron con una dulzura que Carolina nunca imaginó posible. La escuela creció, ayudando a cientos de niñas. Rafael se fue convirtiendo no solo en un esposo, sino en un verdadero compañero, siempre a su lado en cada proyecto, en cada sueño. Y cuando nació su primer hijo, un niño con los ojos del abuelo que nunca conoció, Carolina lo sostuvo en sus brazos y supo que el ciclo estaba completo. Ya no se estaba salvando solo a sí misma. Estaba creando un futuro donde nadie necesitaría ser salvado de su propia familia. Doña Leticia vino de visita una vez cuando supo del nacimiento. La conversación fue breve, pero cuando se fue, dejó una carta. Carolina la leyó después. «Pásale a tu hijo lo que yo no pude pasarle a mi hija, que el amor es más fuerte que la ambición, que la amabilidad es más fuerte que el poder, que ser visto es más importante que ser envidiado». Carolina guardó la carta, no como un recuerdo de rencor, sino como un recuerdo de que todo el mundo, hasta los villanos de nuestras historias, puede aprender, puede cambiar, puede redimirse. Mientras arrullaba a su hijo dormido, con Rafael a su lado y toda la vida por delante, Carolina cerró los ojos y agradeció por el pasado que la fortaleció, por el presente que la alegraba y por el futuro que finalmente era suyo para escribir.
porque esa era la verdadera libertad. No solo ser vista, sino tener la voz para escribir tu propia historia. Y la historia de Carolina apenas estaba comenzando.